Uno debe encontrar cuál es el propósito que tiene en la vida. Y el mío ha sido encontrar personas talentosas como ustedes. ¿Tienes un número más o menos que tú digas, wow, llevo más de 20.000 personas formadas? Debe estar por encima de 10.000. Había un diario donde se publicaba todo que tenía un eslogan que decía, si no está en el Universal, no existe. Yo me acuerdo. Hoy en día el que no existe es el Universal. Reinventarse está en adecuarse a los términos, pero también a las tendencias de las personas, pero con autenticidad. A grandes retos, grandes problemas. Grandes soluciones. Y grandes soluciones. Los asesores inmobiliarios no somos dueños de nuestro tiempo. Nuestros clientes son dueños de nuestro tiempo. Primero es romper con una creencia también súper limitante de que ser vendedor es una persona muy hábil con su comunicación verbal. Con labia. Es hacerle seguimiento, es acompañar. Muchos de esos ejecutivos, muchas de esas personas con éxito tienen problemas y estamos para ayudarlos y darle muchísimas soluciones. Conviértanse siempre en los mejores. Pero no todo el mundo puede ser excelente. Ikigai es, lo haces bien, te gusta, ganas por ello y el mundo lo necesita. Y el mundo lo necesita. Este es el podcast de los tiburones, Shark Cats. Y hoy tenemos un invitado muy especial. Digamos que en el mundo inmobiliario no necesita tanta presentación, pero ante todo les digo quién soy yo. Mi nombre es Carlis Pulido, arquitecto y CEO de Shark, Arquitectura y Bienes Raíces. Y hoy vamos a contar con la presencia de unos 40 minutos maravillosos, porque bueno, yo la verdad que estoy muy emocionada por recibir a mi amigo Luis Rey, quien es coach, consultor, conferencista y tiene más o menos como 37 años en la actividad inmobiliaria, el gremio en el que me desenvuelvo, pero además él le hace coaching a mucha gente. O sea, no, ya cree que nosotros vamos a hablar hoy nada más con un líder en el gremio inmobiliario. La verdad es que Luis Rey ha formado a mucha gente que se quiere desenvolver en el área de las ventas, que se quiere desenvolver en muchas áreas de su vida. Y hoy tengo el honor de recibir a la persona que me dio mi primera clase cuando ingresé al mundo inmobiliario. Luis Rey, gracias por venir. Gracias por estar aquí. Gracias a ti, mi amor. Bueno, yo honrado. Y hay una parte que creo que es fundamental, que es, yo le llamo el Ikigai, ¿verdad? Que es un poquito el propósito. Uno debe encontrar cuál es el propósito que tiene en la vida. Y el mío ha sido encontrar personas talentosas como ustedes y ayudarlos. Y eso porque, fíjate, tú venías de otra carrera. Sí, ya tenía 2 años, 1 año, casi 2, graduado de arquitecto. Y bueno, el mundo inmobiliario me encontró. Y bueno, aquí hubo gente que dijo, mira, sí, llegaste al lugar correcto. Sí, no solamente eso, sino que también es la sumatoria de factores, porque muchas veces dice, hay que tener talentos para vender. Bueno, la venta yo creo que es la conclusión de muchas cosas. El mundo inmobiliario tiene algo maravilloso, que es que tú puedes ser previamente administrador, abogado, arquitecto, lo que haya sido, e inclusive gerente de hogar. Y todo eso aplica, porque la lógica, la buena disposición, la calidad de servicio, todo son una cantidad de cosas que tienen que ver. En mi caso, tengo la dicha de haberte acompañado desde ese primer día que formamos un proyecto llamado El Visitador Inmobiliario, Tal ¿no? cual, tal cual. Mira, una de las cosas que me place en tenerte hoy acá es que no me formaste solo para ser inmobiliario. Me formaste para creer en el liderazgo que tenía ya, digamos, innato. Y como ha formado a muchas personas para creerse el cuento. Yo digo para creerse el cuento porque este podcast, Luis, es acerca de tiburones en lo que sea que se desenvuelvan. No es un podcast solo para inmobiliarios. Tenemos una primera temporada maravillosa en la que vamos a tener varios invitados que más que ser inmobiliarios son amigos, son gente que quiero, que aprecio, que admiro. Entonces, yo desde esta primera temporada que van a estar viendo, lo que exhorto es a que se crean el cuento en lo que sea que hagan, porque hasta ahí es que llega el ser tiburón. Shark es una marca que apuesta a que te creas el cuento y a que si vas a hacer lo que sea que hagas, seas diferente, seas un elemento diferenciador. Tú sabes que nos hemos enfocado en eso. Y hoy la invitación a este podcast de Luis Reyes, ¿por qué formarnos? ¿Por qué es importante la formación en una persona que quiere ser diferente en algo, una persona que quiere ir al siguiente nivel, una persona que da el 100 por 1? Luis, ¿por qué es importante la formación en un líder, no solo inmobiliario, en un líder de su vida, en un líder empresarial, en un líder corporativo, en un líder de familia? ¿Por qué es importante la formación? Bueno, arranquemos porque la gente tiene un talento.
que muchas veces está oculto y hay que un poquito trabajar como un escultor para ir forjando Tallando. toda esa cosa. Entonces, ese tallar tiene que ver, pero la formación es la esencia básica en ese descubrimiento. Entonces, parte de la cuestión, cuando yo te conocí a ti, vi una serie de competencias conductuales. Ojo, cuando hablamos de eso es porque detrás de todo esto hay una razón de ser. Muchas veces, entonces solamente vamos a la parte de que tienes un talento, pero ese talento te convierte básicamente en un artesano. Ahora, ¿qué diferencia hay entre ese artesano cuando decide hacer un emprendimiento y después decide convertirse en empresario? Son elementos totalmente diferentes y que tienes Sí. que ir madurando. Sí. Y la formación es la base fundamental de todo eso. Fíjate, para ponerte un pequeño ejemplo, cuando tú llegas a determinado tipo, para no hablar solamente de la parte inmobiliaria, vamos a hablar del mundo de las ventas. Lo primero que te dicen es prospéctate, y eso entonces es chévere. Qué chévere la palabra prospectarse, pero es una palabra tan, pero tan grande. Creo que es un espectro bastante amplio. Exacto. Y no mucha gente entiende que es que la prospección es un canal muy amplio y hay erróneas maneras de prospectarse. Exacto. Y a También. veces podemos decir errónea, pero a veces también tiene que ver mucho con el estilo. Sí. Te voy a poner varios. El ejemplo de la voluptuosa, el ejemplo de la intelectual, el ejemplo de la bullera. Ojo, dentro de todo eso. Pero la base fundamental de todo esto, y vuelvo nuevamente a la formación, es que cuando tú no tienes conocimiento, tú puedes tener un talento, puedes hacer eso, pero no vas a llegar al siguiente paso. Claro. O sea, el carisma te puede llegar te puede llevar a lugares, ¿no? ¿Correcto? No es que no, porque conocemos líderes carismáticos, tienen carisma, pero ¿y el paso más allá? O sea, ajá, ¿a dónde te está llevando esto realmente? Por eso hago hincapié en la formación, porque estaba leyendo por ahí, y tú me lo corroboras, ¿a cuántas personas has formado tú en la vida, Luis? Uf. ¿Tienes un número más o menos que tú digas, wow, llevo más de 20,000 personas formadas? En algún momento, estando yo en Century 21, hicimos, porque ahí sí había un recuento histórico y había formado más de 5,000. Más o menos debe estar por encima de 10,000. Por ejemplo, Wow. en una semana, y yo tengo un caso simpático con los nombres, a veces no me los aprendo y entonces digo cualquier barbaridad porque tengo esa dislexia desde el punto de vista de los nombres. tanta pero gente, es que son claro. tantos, ¿no? Entonces, por Sí. ejemplo, en una semana recuerdo yo que más o menos 200 personas entrené en una semana. Wow. Imagínate a lo largo de 37 años, que se dice fácil, pero cómo, ahora hablando en términos de que, ojalá, la formación es importante, pero cómo en el paso de estos 37 años mínimo, Luis, has visto la importancia de que, ok, sí, te formaste, pero ¿cómo optimizas el proceso de formación desde el coaching y desde la consultoría? O sea, ¿qué opinión te merece el tema de que tú mismo tienes que innovar y tienes que seguir haciendo y transformando tu programa para que todo el mundo se monte en la misma ola de la formación contigo? O sea, yo creo que tú no te has quedado atrás ni con la IA ni con todos estos elementos, pero es que antes de la IA, Luis se reinventaba todo el tiempo. Entonces, a mí me encanta la palabra reinventar porque creo que la define, pero háblame de cómo es que al pasar de los años tú siempre tengas algo nuevo que aportar. Bueno, lo primero, te voy a mostrar esto que está acá. Aquí hay una serie de pulseras. Cualquiera dice, bueno, ¿qué representa? Para mí representa algo que son mis valores. Ellas me recuerdan día a día muchas cosas. Gratitud, espiritualidad, responsabilidad, consistencia. Y aquí hay una chiquitica que es fundamental en mi vida. Se llama innovación. Dijiste la palabra clave. Lo sé. ¿Qué sucede? ¿Cómo hacíamos, por ejemplo, el negocio inmobiliario hace 37 años? Totalmente diferente. Háblanos de eso. Me Había encanta. un diario donde se publicaba todo que tenía un eslogan que decía, si no está en el Universal, no existe. Yo me acuerdo. Hoy en día el que no existe es el Universal, así que imagínate, o por lo menos en físico, así que imagínate cómo hemos tenido que evolucionar. Entonces, yo jamás en mi vida soñé con que iba a tener que hacer curso de criptomoneda, de marca personal, de inteligencia artificial. Pero no solamente es que lo tenía que hacer, es que lo disfruto enormemente. Entonces, el reinventarte significa eso. Por ejemplo, fíjate, yo recuerdo cuando tú me dijiste Shark, ¿no? Y lo primero que vino a mi mente fue aquel famoso programa en los Estados Unidos que después se ha convertido en franquicia que se Así llama es, Shark Tank. así es. Y yo tengo un emprendimiento que se llama Rex, que muchos conocen, y ese emprendimiento, mi gran sueño es ir a ese tanque de tiburones. Y vender la idea de negocio. Pero especialmente, ¿por qué? Porque eso es una prueba. Y las personas que están ahí están capacitadas y están absolutamente preparadas para que si realmente tienes un gran proyecto, pues entonces ellos van a aportar para eso. Entonces, la dinámica de todo esto es por qué tenemos clientes, por qué
convencemos a la gente. Tenemos que tener propuesta de valor, tenemos que tener claro cuál es nuestra oferta de servicio para que realmente podamos impactar. Ahora, en esa oferta de servicio van a ver, por ejemplo, y ahorita pregúntame cualquier cosa con Nanobanana, que es básicamente... Valga la cuña, no nos están pagando para esto. Ay, disculpa. Y eso, pero es que es eso. La inteligencia artificial ha logrado un proceso evolutivo tan extraordinario que yo particularmente en gestión del tiempo, tú sabes que yo tengo unas cuantas actividades. No, y ahorita vamos a hablar de ellas, sí, claro. Bueno, pero en gestión del tiempo no te imaginas cómo me ha ayudado. Entonces, el reinventarse está en adecuarse a los términos, pero también a las tendencias de las personas, pero con autenticidad. Y que no todas las tendencias, y esto es clave, no todas las tendencias son aplicables a todas las personas. Por más que sea una tendencia, no todos podemos hacer las mismas tendencias, no todos podemos aplicar las tendencias a todos los nichos. Por eso yo siempre especifico, y a lo largo de esta temporada lo veremos, esto es un podcast para tiburones, no es un podcast para inmobiliarios o para publicistas, es un podcast para tiburones en lo que sea que hagan. Nosotros partimos del hecho de que el ser primero debe ser antes de hacer. Y tú sé que manejas muy bien estos términos porque me has formado en eso. Y eso, mira, tú no puedes ponerle una etiqueta, bueno, no, esto me queda bien a mí. Bueno, pero hay que ver, ¿no? Porque una cosa es el estilo, cuál es tu estilo realmente, si esto te queda bien, si se parece a ti. Bueno, yo siempre hago hincapié en eso porque la palabra autenticidad ha cobrado como muchos terrenos últimamente. Entonces, no, bueno, sí, yo soy auténtico, pero realmente entiendes la palabra autenticidad, ¿no? Ahí hay que ver, hay mucho que cortar. Entonces, bueno, el innovar como una de las palabras claves como formador a lo largo de todos estos años. ¿Qué pasa cuando la innovación, Luis? Esto es una pregunta que me estaba haciendo ayer, en virtud de que teníamos esta entrevista. ¿Cómo el innovar va más allá? O sea, creo que es una palabra que hay que tener mucha responsabilidad para decir innovar. Estar en la palestra de lo que se está haciendo sin responsabilidad no es necesariamente innovar. Es colocar, estamos arriba, ¿no? Estamos arriba, utilizamos IA, estamos al pie de todo lo que se está haciendo, pero ¿cómo lo estás haciendo? Ok, te voy a poner un ejemplo de formadores. Antes, hace mucho tiempo, tú ibas a la biblioteca. Por ejemplo. Después de la biblioteca, pasaste a una cosa que se llamó redes sociales. Sí. Hoy en día, con la inteligencia artificial, tú no puedes formar a la gente de la misma manera. Tú tienes que aprovechar el talento de esa persona porque ya sabes que lo tiene todo a la mano. Entonces tú dices, te voy a enviar determinado trabajo y todo, te lo voy a hacer. Yo, por ejemplo, yo con Lucía, bueno, yo he hecho mucha broma porque como todo hoy en día es Todos IA. conocemos a Lucía. Ajá, bueno, todos hemos tenido una relación con Lucía. Exactamente. Entonces eso, pero es que ya yo pasé de Lucía a ChatGPT Claro. a Copilot y de Copilot paso a Gamma. ¿No? Por ejemplo, Sí, para hacer la presentación para hacer las del curso. presentaciones. Ajá. Pero entonces eso quiere decir de qué manera tú utilizas esas herramientas para el desarrollo de la inteligencia. Entonces, Sí. la autenticidad ahí no está en que tú copiaste algo de la inteligencia artificial. Ajá. Es que lo adaptaste a ti. Ahí voy. La autenticidad está en el prompt. ¿No? En días pasados tuve la dicha de escuchar a Isa Bermúdez, que fue extraordinario. Y Isa nos dijo que cuando está preparando su clon, su GPT le llamamos, Sí. y eso, bueno, nada más y nada menos el prompt tuvo 16 páginas. ¿Qué quiere decir Muy eso? ella. Muy ella, exacto. Entonces, la autenticidad no se basa en que si, por ejemplo, la tendencia son los Ghibli o la tendencia son los muñequitos en cajita y eso está chévere. No, la tendencia, la cuestión está en qué estás haciendo con el Ghibli, qué estás haciendo con el muñequito en cajita y de qué manera estás proyectando eso en tu profesión. De qué manera ese tiburón está llevando su propuesta de una manera inteligente y que pueda realmente lograr el contacto con la gente. Porque también hay otra cosa. Entonces, ¿cómo te digo el discurso? Comunicacionalmente, hoy en día tenemos que convertirnos. Yo recuerdo que antes, por ejemplo, en las competencias conductuales de, por ejemplo, una persona que trabaja en el área de las ventas en personas de servicio, Sí. autoconfianza, capacidad de respuesta, efectividad interpersonal, sentido del negocio, gestión de la información, chévere. Eso también hoy le tienes que agregar cómo me comunico a través de las redes sociales. ¿Qué significa estar, por ejemplo, frente a una cámara y a veces llegar con un video a, por ejemplo, un gran amigo de nosotros, Daniel, llegó en un video a 2 millones de personas? No, y el ser asertivo. A mí la palabra asertividad me encanta porque no siempre se es asertivo al mismo tiempo que estás comunicando algo. A veces estás comunicando algo, pero no estás siendo asertivo. No sé si te ha pasado, Luis. Es correcto, sí.
lo implementas tanto, crees que estás comunicando, ajá, pero no estás siendo necesariamente asertivo. Entonces, creo que el lenguaje de lo innovador o de lo que hoy ha traspasado el tema tecnológico es, ok, sí, estamos solo trasplantando lo que vemos en las redes, lo que vemos en las herramientas, lo que vemos en la inteligencia artificial y lo estamos fotocopiando y lo lanzamos allí. Eso realmente no es innovar necesariamente. No todos porque estemos manejando la IA estamos innovando. Si esa IA la estamos utilizando a nuestro favor con un elemento diferenciador y potenciamos lo que está, porque todos tenemos acceso a la IA, ¿no? Todos tenemos acceso a eso. Pero ajá, ¿cómo le damos la vuelta? ¿Cómo le damos el switch? Bueno, mi llamado, más allá de, es que sepamos con mucha responsabilidad utilizar la palabra innovar dentro de nuestra visión de negocio. Carly, pero fíjate, te voy a poner un ejemplo. Hay personas que leen un libro, ¿no? Yo siempre, cuando me preguntan a mí en el mundo de las ventas qué libro recomiendo y eso, yo siempre hablo de un libro de 1929. Escucha bien, casi 100 años tiene ese libro y a mí me preguntan, ¿pero por qué todo? ¿Cómo ganar amigos e influir sobre las personas? Ese libro es muy bueno. Ajá. Es uno de los primeros libros que leí. Ajá. No estaba en la actividad inmobiliaria, de hecho, estaba en otro emprendimiento y ahí tenía ya como la venita. Háblanos de ese libro, por favor. Me apasiona demasiado ese libro. Pero es que fíjate, y tú lo vuelves a leer hoy y lo entiendes vas a ver distinto. Otra cosa. Entonces el conocimiento no es que tengo tantos libros leídos. El conocimiento no es eso, sino que de qué manera hoy, desde mi mirada, que es totalmente diferente a la mirada que yo tenía hace 20 años atrás, hace 10 años atrás, hace 5 años atrás, entonces estoy viendo, porque es como esa experticia, esa experiencia la vamos llevando. Entonces hay que quitar el cliché. Total. Entonces, mucha gente lo que viene es, te voy a poner un ejemplo, 5 pasos para hacer tal cosa, 10 pasos para hacer tal cosa, ya va, espérate un momentico. Esto es más de lo mismo. Ajá, y ojo, y se lo pides a inteligencia artificial. Quiero que me describas tal cosa, ya va, espérate un momentico, eso no tiene nada de original, no tiene nada de auténtico. Ahora, auténtico es cuando tú dijiste, esto lo voy a llevar a mi propia realidad. ¿Cuál es mi realidad? ¿De qué manera contribuyo a ti? Te voy a poner mi caso. En mi caso, yo comencé siendo asesor inmobiliario. Okay. Y creo que, gracias a Dios, fui muy, muy exitoso. Tan exitoso es que todas las propiedades que tengo y eso vienen de la venta inmobiliaria. O sea, antes de ser coach, consultor, conferencista y, pare usted de contar, tú arrancaste como un asesor común y corriente, Luis. Totalmente. Pero fíjate algo. En medio del éxito, también uno tiene que ver, no cegarse ante todo. En medio del éxito, yo recuerdo que un día yo ofrecía, dentro de mis servicios, yo ofrecía la gestoría. Tenía 2 horas en una alcaldía esperando para sacar una ficha catastral. Y dije, ¿qué hago yo aquí? Eso que le llaman monetizar tus talentos. Bueno, ¿qué ocurrió? Tú dijiste, yo tengo paciencia y yo puedo estar aquí, yo puedo cobrar por esto. Y la gente no hace esto y yo sí lo voy a hacer. ¿Algo así? ¿Tú sabes? No. ¿No? No. ¿No fue así? Me ayuda a tomar otra decisión. Ah, vino la idea, pero no fue la... Tenía una deuda con mi intelectualidad. Y dije, aún cuando me va bien en esto, no es lo que me llena. Porque, y ahí tenemos que ver muchísimo, que a veces hay materia, ¿cómo se llama? Carreras que son productivas, pero no eres feliz. Sí. ¿Qué significa la felicidad? He oído Yo esto encontré que la felicidad, por ejemplo, en la formación, yo tengo felicidad. Cada vez que yo tengo un grupo de alumnos nuevos, no importa que estén de cero y todo, yo soy feliz. Sí, tiene que ver su cara cuando enseña. Él es demasiado feliz cuando enseña algo. Exacto. Pero también, dentro de todo eso, eso te obliga a nutrirte. Por ejemplo, yo te puedo dar un curso de técnicas de ventas de hoy, que jamás en la vida se parece a eso. Ahorita, recientemente, estoy en un proceso de formación de franquiciados personales. Algo que en mi vida yo había tenido. Pero ojo, una escuela de negocios. No es que vamos a darte un cursito de esto. Es un programa completo con 7 materias en donde tienes que hacer, pero dirigido a un y te gradúas en ello. Totalmente. Exacto. Y con un nuevo modelo de negocios. Pero entonces, adicional a eso, entonces paso al proceso evolutivo. Llego y me ofrecen en la misma empresa donde yo dije, mira, ya no quiero seguir. Todo me dice, mira, váyase para la casa matriz porque nosotros sabíamos que usted todo. Es cuando comienza la consultoría. Pero entonces, ¿cómo tú puedes ser consultor eso? Primero, especialización en la Universidad Metropolitana vamos a hacer desarrollo organizacional. Estudié para ser desarrollador de empresas. Y ahí, antes de que continúes, va la palabra clave que la he dicho mucho, la especialización. Si había una deuda con tu intelectualidad, tú dijiste, epa, pero es que yo tengo que ser bueno en todo. No, vamos a empezar por algo, ¿cierto? Total. La especialización es algo que me lo enseñaste desde hace casi 8 años que estoy en esto. Especialízate en algo que seas muy bueno. A lo mejor eres bueno en 5 cosas. Bueno, pero arranca por una. Ahí vamos. Yo una vez tuve una joven que tenía 5 carreras universitarias,
Pero cada una era odontóloga, administradora, abogado y todo. Yo dije, ella tiene un severo problema de identidad. Ajá. ¿Me entiendes? O sea, Sí. porque tú dices, bueno, tiene 5 carreras, tú eres un genio. Y todo, no, ella no, No había necesariamente. ella no había encontrado su ikigai. Exacto. ¿Entiendes? Y fíjate algo que me pasó que fue muy simpático. Entonces, después de que voy a la consultoría es desarrollo de organizaciones. Pero ¿quiénes están en las organizaciones? Seres humanos. Y a veces tú encuentras presidentes de empresa y todo eso, pero que sufren igual de Claro. sentimientos, emociones y una cantidad de cosas, las disfrutan y todo. Entonces ahí es donde viene el mundo del coaching. Porque el coaching entonces ya es, no solamente vas a la empresa como desarrollador, Exacto. que mides inclusive por resultados muy pragmáticos eso, sino que entras en un mundo donde está el ser humano. Sí, no deja de ser lo que tú dices. No deja de ser todas estas características, el liderazgo, la innovación. No deja de pasar por un ser humano antes de. O sea, creo que cuando entendemos que los líderes de organizaciones, de corporaciones, de familia, de administradores de casa, de hogar, esto pasa por mujeres, por hombres, son seres humanos, cuando de verdad entendemos que a todos nos pasan cosas, Luis. A todos nos pasan cosas, pero cuando estamos muy claros, como tú dices, la identidad está muy clara, independientemente de lo que se atraviese, que siempre, a mí me encanta esta palabra porque aparte tú te identificas mucho porque siempre también la mencionas, la resiliencia, independientemente de donde te desenvuelvas, del país en el que naciste, de a dónde te mudaste, de este otro proyecto migró para otro lugar, ya no estoy en esta empresa, estoy en otra, ya no estoy en este proyecto, quiero armar otro. La resiliencia, es una constante, independientemente, porque el ser humano va a vivir cosas. Pero si eso está en tu chip, y creo que es una de las cosas que siempre dices, si está en tu chip, el tema de que donde sea que tú te vayas a mover, igual te identificas con esto, ese es el norte, la meta es esta, mi compromiso va dirigido hacia allá, la disciplina es clave. Si tú estás claro que como ser humano hay cosas que no están en tu control, porque yo soy partidaria de que si de verdad le entregas el control arriba a papá Dios, creo que la cosa va a caminar muchísimo mejor porque hay cosas que no están en nuestra fuerza. Siempre vas a ser un ser humano. O sea, vas a crecer. Las corporaciones crecen, las familias crecen, todo crece, pero igual siempre vas a ser humano. O sea, un ser humano. Pero te voy a poner un ejemplo. Inclusive a veces tenemos problemas que yo les llamo problemas de abundancia. Porque hay problemas de escasez. Mira, a mí me encanta esto porque a propósito de, si todavía tú no sigues este podcast, Sharkcast, @Sharkcast, síguelo y entérate de todos los capítulos que van a ocurrir en esta primera temporada. A propósito de esto, me encanta porque es como que terminas lo que yo estoy pensando que vamos a hablar. Es impresionante. No, Luis, termina, porque es que tengo así como, estoy extasiada por esta conversación. Termina y yo agrego algo, agrego una perlita. Termina. No, es que, o sea, fíjate, ¿dónde vamos? Mira, voy a ir un poquito a algo que he hecho mucha broma porque dice, se te inflama mucho el cortisol. ¿Qué sucede? Todos tenemos problemas, ¿verdad? Pero entonces tenemos que clasificar esos problemas. Entonces, un problema de escasez es un problema en donde hay limitaciones, donde no lo puedo, no he logrado. Pero, por ejemplo, un problema de abundancia es también el crecimiento. ¿Cómo ¿Qué se pasa mastica un con tu problema de tiempo? abundancia? O Ajá, sea, bueno, por ejemplo, ¿qué pasa con tu tiempo? Porque tienes demasiadas citas, demasiadas negociaciones, demasiadas cosas. Esto me ¿verdad? encanta. ¿Qué pasa inclusive cuando entonces ya no solamente es el tiempo, sino hasta la vida personal, hasta... algo que- familia. yo trabajo terapia, por ejemplo, una cosa que se llama terapia del perdón. Del perdón, no. Se llama síndrome de la madre que cree que abandonó a los hijos. Ajá. ¿Y es por qué? Porque tiene tanto éxito que entonces siente que tiene a los hijos abandonados. ¿Y tú sabes qué le mandamos nosotros de recomendación? No. Haz una hora loca. Y la hora loca es apagas el teléfono y te pones a bailar con tus muchachos, a hacer la tarea con tus muchachos y todo, que es totalmente diferente, pero eso es un problema de abundancia. Sí, o sea, a lo que iba, porque es como que yo iba a hablar de esto y es impresionante en las conversaciones de este podcast, porque justamente a grandes retos, grandes problemas. El líder... Grandes soluciones. Y grandes soluciones, gracias. Iba justamente a eso. Creo que no pasa o no deja de ser retador para un líder, para un CEO, para un padre de familia, para una madre que está en la casa todo el tiempo administrando las tareas de los chamos, del esposo, del hogar, de la empresa familiar. No deja de ser un ser humano, pero a la vez es verdad. ¿Qué pasa con los problemas de los líderes de las grandes corporaciones? Sus problemas son diferentes, pero al final son problemas. Ahí vamos. ¿Cómo puedes solucionar un problema, Luis? Por ejemplo, el dueño de... No, bueno, el dueño de Apple ya no está entre nosotros, Pero Tim Cook, sí. Exacto. ¿Cómo soluciona? Es más, vamos a hacer este ejercicio. ¿Cuál sería un problema de un líder como él?
Bueno, el primer problema que tuvo Tim Cook para ponerte eso es que la vara la tenía demasiado alta. Ajá. Era Steve Jobs, por Dios. ¿Quién puede sustituir a Steve Jobs? Sí. Tiene que ser algo de eso. Entonces, su primer gran problema es a quién sustituyo. Exacto. Después, ok, perfecto. Ahora, tengo que seguir una línea de acción. Entonces, tengo que seguir teniendo a un grupo de personas que todos son extraordinarios e inteligentes. Tengo que seguirlos motivando, tengo que seguir haciendo todas las cuestiones. Y todo eso se mide por resultados. Porque al final, todo esto tiene mucho que ver con resultados. Podemos ser muy motivadores, agárrense de las manos, podemos hacer muchas cosas, pero al final todo esto tiene que ver. Fíjate, yo por ejemplo en el mundo inmobiliario, que aparte de todo, pero lo puedo llevar a cualquier otro mundo, digo que hay gente que vive de la actividad y hay gente que sobrevive en la actividad. Uf. ¿Qué significa eso? Sobrevivir es que eventualmente haces uno que otro negocio. Una delgada línea entre ser feliz con lo que haces, y creo que lo habías mencionado hace rato justamente, o sea, hay cosas que haces que te desenvuelves en eso, pero no necesariamente eres feliz, Ajá, ¿cierto? Ajá. Pero fíjate también otra cosa. ¿Cuántas personas dentro de mi rubro yo conozco que han pasado por ese rubro y lo han visto porque tenía una creencia que se convierte en una creencia limitante? Limitante, exactamente. Ajá. Entonces, lo primero es fácil. Lo segundo, vas a tener tiempo. Eso Lo es tercero, falso. ganas dinero Esto rápido. de que, no, eres dueño de tu tiempo. Ajá, exacto. Luis, eso es tan falso. Exacto. Los asesores inmobiliarios no somos dueños de nuestro tiempo. Nuestros clientes son dueños de nuestro tiempo. Es correcto. Y la capacidad de respuesta también se convierte en algo. Porque entonces, como estamos hablando de administración del tiempo, pues sucede, ¿qué pasa cuando no respondo al tiempo debido? Pues Por ejemplo. sencillamente ya perdí el cliente o ya tiene 3 nuevos asesores que van a hacer el trabajo. Y que eso es, yo insisto, eso es clave para cualquier servicio que ofrezcas hoy, la inmediatez. Ajá. Pero sobre todo la inmediatez oportuna, porque esto es clave. O sea, no es que respondes y que, ajá, hola, sí, precio, y pum, respondes el precio. No, ese mensajito automático. O una ¿Te has respuesta comunicado automática. conmigo? Porque, Chévere. No. oye, ya Eso no va. tiene- La calidad de servicio hoy, porque todos hoy estamos respondiendo rápido y tenemos un bot y tenemos la inteligencia artificial que de repente ya nos ha disparado una cantidad de respuestas automáticas para cierta pregunta, pero que yo insisto, el cliente de hoy, el consumidor de hoy, el usuario de hoy, ya sabe que todo eso lo tiene a la disposición. Es correcto. Ya sabe que le van a responder rápido, ya sabe, bueno, no todo el mundo, ¿no? Pero ya sabe que puede tener acceso a eso, sobre todo el cliente, en otra esfera, con otro tipo de problemas más grandes. Sabe, bueno, pero yo puedo obtener esto lo más rápido que puedo. Pero esto realmente me está generando algún tipo de satisfacción. Es diferente. Están dándome un trato plus. O sea, no es nada más que me respondan rápido, pero qué calidad de respuesta me dieron. Es correcto. Y fíjate, te puedo poner un ejemplo bien simpático. Yo le doy asesoría a una empresa de servicio de transporte. Ujú. Esa empresa de servicio de transporte, el mecánico tiene una función. Ok. Que no haya ninguna incidencia mecánica. Ese, digamos, el KPI con el que yo mido su gestión. Que no haya incidencias mecánicas. Que quiere decir que no se accidente el camión, que no le pase todo. Exacto. Después, tenemos al gerente de logística. El gerente de logística tiene que hacer que las rutas sean lo más exactas posible con los tiempos adecuados. Después vamos al director principal de la empresa. O sea, es una cadena de funciones, Totalmente, ¿no? exacto. Pero entonces, fíjate, el director principal de la empresa tiene que ver cómo los días viernes tiene que pagar nómina. Por ejemplo, entre otras cosas. Cómo viene, por ejemplo, y tiene que atender a los funcionarios públicos que van a estar tras la parte de los impuestos, lo que llaman los parafiscales, o sea, una cantidad. Entonces, cada uno es donde formas un conjunto. Sí. Y entonces, ¿qué pasa con ese artesano? Te voy a poner el ejemplo. Tú comenzaste, te digo, oye, tú haces unos quesillos chéveres. Y entonces, oye, mira, a todo el mundo le gusta tu quesillo. Qué Ajá. chévere. Ah, bueno, entonces surge una idea. ¿Qué tal si hacemos quesillos? ¿Ok? Bien, artesano. Ajá. Empiezas a hacer, entonces en vez de hacer uno, como lo hacías para la familia, decides hacer 5. ¿Ok? Pero ya ahí comienza un poquito. Ahora, ¿cómo hago para que mucha gente sepa de mi quesillo? Ajá. Entonces empiezo a hacer una muestrica, empiezo a hacer, entonces pongo mis redes sociales y todo. Sigue siendo artesano. Pero llega un momento en donde los quesillos son tan buenos que ahora ya no puedes hacer 5 quesillos. Tienes sino que producir en serie Absolutamente. y entonces, automatizar y optimizar el proceso. Pero la cocinita donde estabas haciéndolo Ya no te da. funciona. Entonces tienes que empezar a hacer una inversión. Y Sí. tienes que empezar a hacer una cosa que se llama estructura de negocio. sí. En donde tú dices, ok, perfecto. Yo tengo, por ejemplo, mi sobrina que llegó y me dijo, mira, unas mermeladas espectaculares. Son divinas, ya yo las Buenísimas. probé. Ajá, sí, son extraordinarias y todo. Pero yo le digo, ¿cuánto te cuesta? ¿Y cuánto tal cosa?
cosa y todo. Entonces yo parecía el de El Pozo de Tiburones, haciéndole las preguntas Claro. y qué margen de ganancia te da. Entonces, donde estudias, y vuelvo nuevamente a la formación, entonces ya tu talento, que era ser quesillo, es una cosa, se convirtió en una destreza donde tienes que desarrollar ciertas habilidades, y esto es lo que puedo tomar de, por ejemplo, el profesor YouTube, para ponerte un ejemplo. Por ejemplo. Pero después entonces tengo de todo. Hay un muchacho precisamente de Pozo de Tiburones que él basa su programa en el de México. Ok. Y él se llama Startup Pedro. Y tú tienes que ver todo, cómo prepararte tú precisamente para ir a donde haya gente a buscar precisamente esos recursos, con lo cual saltas de artesano a emprendedor y de emprendedor a empresario. Así es. Que es fundamental. Fuera de optimizar, que claramente es muy importante, yo quiero ir a esto, Luis, en una de las últimas partes de esta temporada, de este capítulo, perdón. Quiero ir a la parte de estrategia. A mí me encanta la palabra estrategia para hablar de ello contigo hoy, porque para los que no lo conocen, Luis es un ser súper estructurado y analítico. Y es una persona que cuando tú vas a agendar con él, ese muchacho tiene un calendario bien robusto de citas. Pero no es nada más de citas, es que nada más él pone la hora, él pone el tópico, él pone la persona y lo pone por colores. O sea, tú ves la agenda de Luis y tú dices, wow, qué impresionante lo analítico, lo estructurado, pero lo además, que estoy segura de que esto siempre, tú vas un salto más adelante, tiene una intención, porque con esa agenda Luis hace otras cosas después. Yo este día hice esto y esto y esto, y con esto yo saco mis estadísticas del mes, mis estadísticas del trimestre, mis estadísticas del semestre, mis estadísticas del año, mi proyección a 5 años. Y tú te quedas como, y toda esa información la hiciste con eso. Yo quiero hablar de la palabra estrategia contigo porque muchas de las cosas que hacen, no necesariamente los empresarios, porque evidentemente los empresarios ya saben de esto, muchas de las cosas que hacen los emprendedores de hoy, en cualquier de los ámbitos que se desenvuelvan, pero ojo, vamos a ir, ¿por qué no?, a esta parte del mundo inmobiliario. Muchos de los emprendedores que ponen una marca nueva o que decidieron independizarse con un equipo de trabajo o que abren una de las franquicias nuevas, no tienen estrategia. No tienen estrategia y no mencionaría ninguna porque todas hacen bien lo que hacen desde lo que saben hacer, desde las herramientas que tienen. Pero ¿qué pasa, Luis, si empezamos a quizás dar este mensaje de que desde el inicio, desde la visión de la marca, desde la visión de la persona, de la empresa, de lo que quieres hacer, haya estrategia? ¿Por qué es importante la estrategia, por ejemplo, yo digo, para que pases de emprendedor a empresario? ¿Por qué? Porque es importante la estrategia. ¿Por qué consideras que para todas las cosas que debemos hacer debemos pensar como en el ajedrez? Bueno, lo primero es romper con una creencia también súper limitante de que ser vendedor es una persona muy hábil con su comunicación verbal. Con labia. Más nada. No, Olvídense de eso. no es Ya así. eso no es. El cliente cambió de una manera radical. Hoy en día la gente está más preparada inclusive que nosotros. Entonces, pero fíjate, vamos a ir desglosando un poquito todo esto. El por qué yo tengo esos sistemas de control para poner eso es porque sencillamente lo que no se mide no se puede mejorar, primero que nada. Entonces, lo primero tienes que medir. Primera pregunta, ¿cuánto es tu punto de equilibrio? Sí. O sea, ¿cuánto tienes que producir tú mes a mes para poder cubrir tus costos fijos Exacto. sin meter la mano en el bolsillo del ahorro ni en el bolsillo del endeudamiento? sí. ¿Verdad? Primero que Y nada. sin tú no comprometer sabes- tus emociones, además. pero fíjate esto, si tú no sabes cuánto debes de producir, ya estás mal. ¿Ok? Ahora, tú no puedes trabajar en función del punto de equilibrio, porque identificado el punto de equilibrio, ahora voy a lo que sería el extra, esa parte de desempeño extraordinario. Entonces voy a trabajar tantas veces el punto de equilibrio porque eso es lo que me va a permitir cambiar de carro, viajar, buscar crecimiento realmente. Pero todo eso está basado en procesos. ¿Qué significa estrategia? Estrategia es el día del evento. ¿Qué voy a hacer para lograr eso? Entonces eso está muy basado en algo que tiene que ser, primero, ¿qué hago? Que se llama la misión, ¿verdad? Sí. ¿Dónde está tu misión? Si tú no tienes clara, por ejemplo, yo voy a muchos sitios a donde raspo que no sabes, ¿qué quieres tú? Vender. No, vender es la consecuencia de. Exacto. Entonces, quiero generar soluciones de calidad para generar una cartera de clientes, ¿me entiendes? Para Sí. ponerte un ejemplo. Esa sería la misión. Después la visión. ¿A dónde quiero llegar? Bueno, yo quiero ganar 10 millones al mes. No, compadre, eso no es visión. Ok, quiero que tengas Ese es el claro- vehículo, pues. Exacto, pero no, ese es el fin, pero un fin no está bien estructurado.
El vehículo es, por ejemplo, la tecnología, Sí. el vehículo es la capacitación, Exacto. el vehículo es todo lo que significa para que yo ofrezca para que yo genere esas soluciones de calidad, Sí. que es la cuestión. Perfecto, pero también vuelvo nuevamente, ¿cuáles son los valores sobre los cuales tú te basas para eso? Entonces, cuando tú dices, por ejemplo, honestidad, todo el mundo dice honestidad. Sí. No. Entonces, cámbiame un poquito eso. ¿Qué significa un valor como innovación? ¿Qué significa la consistencia? ¿Qué significa la calidad de servicio, la responsabilidad? Wow. ¿Me entiendes? Y entonces, cuando tú tienes eso, por ejemplo, la palabra responsabilidad, todo el mundo habla de responsabilidad, pero no hablan de puntualidad. Entonces, Y eso pasa por ser responsable. total, Tal cual. ¿entiendes? Es un valor intrínseco. Ok, perfecto. Pero entonces, después de eso, un poquito, ¿qué significa la estructura? La estructura es precisamente ordenar ese día y en la estrategia tú tienes algo que se llama el día de -1. ¿Qué significa eso? Para estar el día de hoy acá, nosotros negociamos, nosotros planificamos, nosotros dijimos Exacto. ¿te acuerdas que te dije dónde estacioné el carro y por qué estacioné el carro ahí? Porque voy a salir directo a otro evento que tengo ahorita. Sí. O sea, es de qué manera optimizar, pero es porque hay un razonamiento lógico. Sí. Te voy a poner un ejemplo y a los que no son inmobiliarios no se asusten, pero en una oportunidad yo leyendo los manuales de la franquicia donde estaba y eso, puse una cuestión que era los 54 pasos de la operación inmobiliaria. Sí. ¿Qué? Son 54. 54. O sea, yo fui el ocioso que se puso a contarlos, los ordenó y puse eso. Pero sí existen. Se lo juro que sí hay tantos pasos para hacer cosas. Entonces, ahí es cuando tú vas y dices lo de, no vale, pero ser asesor inmobiliario es fácil. No, no Exacto. lo es. Y vuelvo a la estrategia. Entonces, si la estrategia, el paso número 1 es planificación, ok, eso es el tema. ¿Qué significa un social media plan? ¿Qué significa el llegar a todo el mundo? ¿Qué significa la consistencia de todo? Esto no es convencer a alguien. Sí. Es que la prospección es algo realmente eso. Que lo estábamos hablando desde el inicio. O- Exacto. O a nosotros ahora no nos llaman barajita repetida, Drupi. Es que estamos en todos lados. Exactamente. Estamos en todos lados. Sí, te voy a poner un ejemplo, mi día de ayer. Mi día de ayer, yo a las 9 de la mañana estaba en Charallave. Estaba en Charallave con la gerente regional. Un día de una con Luis franquicia. Rey. ¿Cómo es un día con Luis Rey? Hablemos de esto. Bueno, fíjate. Pero eso es un día típico tuyo, ¿ok? Sí, sí, no sí. es que él tiene ese día. No, es que los días de Luis siempre son así. Bueno, pero estaba entonces en Charallave y estaba con la gerente regional de una franquicia llamada Dream Home Extraordinaria, que entonces, ¿qué pasó con ella? Estábamos planificando y estábamos viendo y entonces hay una parte que se llama comparativo de resultados. Entonces estuvimos analizando el de 8 empresas, el comparativo de resultados y viendo todo eso. Pero yo a la 1 de la tarde tenía que firmar un convenio de mi empresa Rex con la Cámara Inmobiliaria Metropolitana, o sea que estaba en Caracas a la 1 de la tarde. Chévere. Bien. Firmé el convenio, fue extraordinario, maravilloso, y a las 3 de la tarde estaba en La Guaira. Estaba celebrando el Día del O sea, Profesional de Inmobiliario. Charallave a La Guaira. Bueno, pero Ok. chévere. Y eso, entonces todo eso estuvo bien chévere, una reunión muy agradable, muy todo. Y eso, y a las 8 de la noche estaba jugando pádel, preparándome para el torneo que tenemos próximamente. Y yo a las 10 de la noche le estaba escribiendo porque no me había confirmado un par de detalles. Esos son los días de Luis. Y aparte, lo que no dijiste, que tú tienes un horario para que la gente te escriba en tus redes sociales, ¿cierto? Sí, de Entonces, 8, si, de tú, 8 a 12. si tú le escribes de 8 a 12, él te va a responder. Sí te va a responder. Entonces, esto es clave, fíjate. Y me encanta la manera en la que vamos a cerrar este capítulo de hoy. La estrategia, pero sobre todo de la mano con la planificación y la intencionalidad. Gestión de ejecución. Gestión de ejecución, exactamente. Me voy, quiero irme de este capítulo con una frase que Luis todo el tiempo dice. El que te llevas lo vamos a voltear. Le vamos a hacer un twist al que te llevas. Fíjate, hoy hablamos de formación, hablamos de capacitación, hablamos de estrategia, de planificación, de gestión de liderazgo. Ahora, ¿qué te llevas tú, Luis? No de este capítulo. ¿Qué te llevas tú de los 37 años de carrera en el que tú has formado a líderes para la vida? ¿Qué te llevas tú? Wow, yo no sé si en una palabra, porque no lo puedes hacer en una palabra, pero en un minuto, Luis, ¿qué te llevas de todo lo que tú has hecho a lo largo del tiempo? Y en ese que te llevas, compartir con los que estás viendo este capítulo, ¿cómo puedes convertir esa pasión con la que tú has liderado y has formado a tanta gente en algo nuevo? Porque yo sé que tu carrera no se queda en los 37 años. Yo sé que tú tienes otras aspiraciones y que tú vas muchísimo más allá. Entonces, ¿qué te llevas de todo ese tiempo y cómo quieres desde en este momento ser inspiración o convertir a alguien a raíz de algo que vas a decir ahora en, mira, síguete formando para esto, ve al siguiente nivel? Bueno, me llevo felicidad. ¿Por qué? Porque encontré mi propósito.
Ok. Cuando el ser humano encuentra su propósito, el trabajo ya no es trabajo. Básicamente se convierte en algo. Sin embargo, hay una responsabilidad. ¿Por qué? Porque no solamente es la palabra formar, es hacerle seguimiento, es acompañar. Para ponerte un ejemplo, muchos de esos ejecutivos, muchas de esas personas con éxito tienen problemas y estamos para ayudarlos y para poder darle muchísimas soluciones. Pero realmente encuentren su Ikigai, encuentren su Me encanta. propósito, sean felices y sean muy profesionales a la hora de dar cualquier tipo de consejo, cualquier tipo de asesoría y en ese trabajo conviértanse siempre en los mejores. En los mejores porque, bueno, se puede ser bueno, pero no todo el mundo puede ser excelente. Ikigai es, lo haces bien, te gusta, ganas por ello y el mundo lo Y necesita. el mundo lo necesita. Seamos legado, convirtámonos en cosas, y estoy segura de que concuerdas con eso, convirtámonos en cosas que sean recordables después. O sea, podemos pasar por hoy y bueno, ser más del montón, pero bueno, no hay mucha gente como Mandela, Sí, cuál es por el ejemplo. legado que tú vas a dejar para tu familia, Sí. para generaciones y para eso. Entonces, a veces las familias no solamente son tu sangre, sino también personas que Las haces en tienen el la tiempo. dicha de encontrar. Este señor que está aquí es parte de mi familia, siempre lo digo, es mi papá inmobiliario, pero no nada más inmobiliario. O sea, creo que en la vida ha sido una persona clave y estoy sumamente feliz por haber hecho estos 45 minutos fabulosos acompañados de alguien que admiro mucho. Gracias, Luis, Gracias a ti. por haber estado el día de hoy con nosotros. Bueno, seguimos haciendo proyectos juntos. ¿Será? Uf. ¿Será que seguimos Ahora- inventando cosas? Ahora es que vienen más. Sí, Gracias. síganos en @Sharkas y aquí les voy a dejar las redes también de Luis porque, bueno, así como me hizo coaching a mí, pues si ustedes también quieren hacer coaching con este hombre, pues tienen un reto. Déjense ayudar porque este hombre sí que lo sabe hacer a lo largo de esta carrera. Definitivamente has hecho mella en lo que estoy haciendo. Entonces, bueno, que sigamos encontrándonos, que sigamos coincidiendo. Honrado de acompañarte. Feliz el día de hoy por haber estado con ustedes en Sharkcast, el podcast de los tiburones.